El día comienza con una luz suave que apenas logra colarse entre las cortinas del dormitorio, como si incluso el sol dudara en irrumpir en una realidad que está a punto de quebrarse. Nieves se mueve con una serenidad casi luminosa, ajena al terremoto que se aproxima, mientras coloca con cuidado la ropa sobre la cama, imaginando ya la escapada que ha planeado con tanta ilusión. Cada prenda doblada es una promesa, cada gesto un intento de reconstruir una felicidad que, para ella, aún sigue intacta. Pablo, en cambio, permanece de pie junto a la ventana, con la mirada fija en un punto indeterminado del horizonte, incapaz de conectar con las palabras de su esposa. El murmullo de Nieves llega hasta él como un eco lejano, irrelevante frente al peso insoportable de la verdad que lleva dentro. No es solo la noticia del embarazo de Marisol lo que lo paraliza, sino la certeza de que ese secreto ha crecido demasiado, como una sombra que ya no puede esconderse. Mientras Nieves habla de paisajes, de descanso, de recuperar el tiempo perdido, él siente que cada palabra se convierte en un reproche silencioso. Hay algo profundamente cruel en esa felicidad inconsciente, en esa confianza ciega que ella deposita en él sin saber que todo está a punto de romperse. Y en ese instante, Pablo comprende que el verdadero daño no está en lo que hizo, sino en el momento en que decidió callarlo. Al cabo de unos minutos, el silencio se instala entre ambos, pero no es un silencio compartido, sino una distancia invisible que empieza a abrirse como una grieta. Nieves se detiene, lo observa, y por primera vez percibe algo extraño en su actitud. No es solo distracción, es ausencia. Y esa ausencia, aunque aún no tenga nombre, empieza a inquietarla. Mientras tanto, lejos de esa habitación donde la verdad aún no ha sido pronunciada, Marisol camina con pasos lentos por una calle casi desierta, sosteniendo con una mano el vientre que comienza a transformar su vida. En su rostro hay una mezcla de esperanza y miedo, una ilusión frágil que se sostiene apenas sobre palabras que nunca fueron promesas reales. Para ella, ese embarazo no es un error, sino una oportunidad de construir algo que siempre ha deseado, una familia. Sin embargo, incluso en medio de esa ilusión, algo en su interior empieza a quebrarse. Recuerda la mirada de Pablo, la forma en que evitó sostener sus ojos cuando ella habló de futuro, de hogar, de un nosotros que nunca existió realmente. Y entonces, como un susurro incómodo, la duda comienza a instalarse. ¿Y si ha sido ingenua? ¿Y si todo lo que imaginó no era más que un espejismo? Por su parte, en la casa grande, el ambiente se encuentra cargado de tensiones que no terminan de estallar, pero que se sienten en cada rincón. Digna, con su habitual determinación, organiza los preparativos de una celebración para los trabajadores, convencida de que, en medio del caos, aún es posible sostener un gesto de unión. Para ella, ese evento no es solo una fiesta, sino una forma de recordar que la comunidad sigue existiendo, incluso cuando todo parece desmoronarse. Damián escucha en silencio, apoyado en el respaldo de una silla, con el rostro marcado por una preocupación que no intenta disimular. La sola idea de asistir a ese evento lo incomoda, no por falta de voluntad, sino por el peso de las amenazas que siente acercarse desde distintos frentes. Gabriel, con su persistente presión, y Pablo, con su comportamiento errático, se han convertido en focos de inquietud que ya no puede ignorar. Quizá no sea el momento, murmura finalmente, más para sí mismo que para Digna. Pero ella lo observa con firmeza, como si quisiera arrancarlo de ese estado de parálisis. Porque, en el fondo, sabe que renunciar a ese tipo de gestos es el primer paso hacia la rendición, y Damián, pese a todo, aún no está dispuesto a admitir que ha perdido el control de su mundo. A su vez, en otro espacio de la mansión, Eduardo camina de un lado a otro, atrapado en una indecisión que lo consume. Las palabras de Manuela resuenan en su mente con una insistencia casi insoportable. La verdad debe salir a la luz. Pero esa verdad no es neutra, no es inocente. Tiene un destinatario claro, y ese destinatario es su propio hermano, Roque. Hablar significaría traicionarlo. Callar, en cambio, implicaría sostener una mentira que puede arrastrar a otros. Y en ese conflicto, Eduardo siente cómo su identidad se desmorona. Porque, en ocasiones, la lealtad y la justicia no caminan juntas, y elegir entre ellas es, en sí mismo, una forma de perder. Unas horas más tarde, Begoña se encuentra frente a él, en una conversación que no necesita demasiadas palabras para ser comprendida. Ambos saben que algo ha cambiado, que la cercanía que compartían ya no puede sostenerse sin consecuencias. Los rumores, las miradas, las interpretaciones ajenas han tejido una red que los obliga a tomar distancia,
incluso si eso implica renunciar a un vínculo que, aunque nunca fue declarado, era profundamente real. Cuando ella le comunica su decisión de romper ese lazo, lo hace con una serenidad que esconde un dolor difícil de nombrar. No es solo una despedida, es una renuncia a una parte de sí misma. Eduardo asiente, incapaz de discutir, porque en el fondo entiende que no hay otra salida. Y sin embargo, cuando ella se aleja, siente que algo esencial se ha roto, algo que no podrá recuperar. Por su parte, Begoña regresa junto a su marido con la intención de explicarle lo ocurrido, de encontrar en él un mínimo de comprensión. Pero la reacción que recibe es todo lo contrario. Hay en su respuesta una mezcla de incomodidad y rechazo, como si la decisión de ella no fuera suficiente para calmar una inseguridad más profunda. Aún así, tras un momento de tensión, él termina cediendo, quizá no por convicción, sino por agotamiento. Mientras tanto, en la cantina, el ambiente es completamente distinto, aunque no por ello menos tenso. Salva se mueve con rapidez, intentando coordinar cada detalle del evento que se avecina, pero los contratiempos no dejan de aparecer, como si el destino insistiera en poner a prueba su paciencia. Cada error, cada retraso, se convierte en una carga adicional sobre sus hombros. Afortunadamente, Mabel permanece a su lado, aportando no solo soluciones prácticas, sino también una calma que resulta imprescindible en ese caos. Su presencia es discreta pero constante, como un equilibrio necesario frente a la ansiedad creciente de Salva. Y aunque él no siempre lo reconoce, sabe que sin ella todo sería mucho más difícil. En otro rincón de la historia, Tasio descarga su frustración sobre su hermano con una dureza que ni él mismo comprende del todo. Las palabras salen de su boca cargadas de una rabia que no tiene un origen claro, pero que encuentra en ese momento una vía de escape. Sin embargo, apenas unos instantes después, la culpa lo golpea con la misma intensidad. Se da cuenta de la injusticia, de la desproporción de su reacción, y el arrepentimiento lo obliga a retroceder. Pedir disculpas no borra el daño, pero al menos abre una puerta hacia la reconciliación. Y en ese gesto, pequeño pero sincero, se revela una parte de Tasio que aún lucha por no perderse del todo. Lejos de allí, en un espacio más íntimo, Marisol enfrenta el momento que tanto ha imaginado. Frente a Pablo, deja caer sus deseos sin filtros, hablando de futuro, de familia, de una vida compartida que para ella ya empieza a tomar forma. Pero la respuesta que recibe no es la que esperaba. Hay en la actitud de él una distancia que no puede disimular, una negativa implícita que destruye, en cuestión de segundos, todo lo que ella había construido en su mente. Y en ese instante, Marisol comprende que ha estado sola desde el principio, que ese hijo que lleva dentro no es el fruto de un proyecto común, sino de una historia incompleta. El silencio que sigue es devastador. No hay gritos, no hay reproches, solo una certeza dolorosa que se instala en su pecho. Ha creído en algo que no existía. Y aunque aún no sabe cómo enfrentará lo que viene, empieza a entender que su lucha será, inevitablemente, en solitario. Mientras tanto, en el dispensario, la realidad golpea a Paula con una frialdad que no deja espacio para la esperanza. Miguel le explica con claridad que su afección es incompatible con el trabajo en la fábrica, que continuar en esas condiciones no solo es imprudente, sino peligroso. Las palabras son técnicas, pero el impacto es profundamente personal. Para Paula, ese empleo no es solo una fuente de ingresos, es su única forma de sostenerse, de mantenerse a flote en un mundo que no ofrece demasiadas oportunidades. Perderlo significa mucho más que un cambio laboral, es una amenaza directa a su estabilidad, a su independencia, a su futuro. Y sin embargo, a pesar del golpe, algo en su interior se resiste a rendirse. No acepta esa sentencia como definitiva, no está dispuesta a dejar que su vida se reduzca a una limitación médica. Hay en ella una determinación silenciosa que empieza a tomar forma, una voluntad de lucha que aún no sabe cómo se manifestará, pero que ya está presente. Mientras tanto, Fina abre las puertas de su nuevo hogar a Claudia, compartiendo con ella no solo el espacio físico, sino también las inquietudes que la acompañan. Hablar de Marta es inevitable, porque incluso en la distancia, su figura sigue ocupando un lugar central en sus pensamientos. Hay en Fina una mezcla de nostalgia y preocupación, como si intuyera que ese alejamiento no es solo físico, sino emocional. Y en medio de esa conversación, cargada de matices y silencios, la llegada inesperada de Marta interrumpe el momento. Su presencia es breve, casi fugaz. Al percibir que no es el momento adecuado,
decide marcharse sin insistir. Pero ese gesto, aparentemente trivial, deja una huella. Porque a veces, las ausencias pesan más que las palabras, y lo que no se dice puede ser más revelador que cualquier conversación. Finalmente, en la quietud de una estancia donde el tiempo parece detenerse, Pablo reúne el valor que ha estado evitando durante todo el día. Frente a Nieves, sin más escapatoria, deja caer la verdad que cambiará sus vidas para siempre. No hay preparación posible para ese tipo de revelación. Las palabras, una vez pronunciadas, no pueden retirarse, no pueden suavizarse, no pueden deshacerse. Y cuando Nieves las escucha, el mundo que había construido con tanto cuidado se derrumba sin previo aviso. Su reacción no es inmediata, porque el impacto es demasiado grande para ser procesado en un solo instante. Se levanta, se aleja, buscando un espacio donde poder respirar, donde intentar comprender lo incomprensible. Y en ese movimiento, en ese intento desesperado por asimilar lo ocurrido, se hace evidente que nada volverá a ser como antes. Pablo, por su parte, se queda solo, enfrentando las consecuencias de su silencio, de sus decisiones, de su cobardía. Y en ese momento, por primera vez, se permite caer. No hay justificaciones, no hay excusas, solo una verdad que lo atraviesa. Ha destruido aquello que creía más seguro. El episodio, en su inicio, no estalla en gritos ni en confrontaciones abiertas, sino en silencios rotos, en miradas que ya no se reconocen, en vínculos que empiezan a desmoronarse desde dentro. Y es precisamente en esa quietud cargada de dolor donde comienza a gestarse una tormenta mucho mayor, una que apenas empieza a mostrar su verdadera fuerza. El silencio que deja Nieves al abandonar la estancia no es un silencio vacío, sino uno cargado de una densidad insoportable, como si cada paso que da arrastrara consigo los restos de una vida que acaba de romperse. Sus manos tiemblan ligeramente mientras avanza por el pasillo, buscando un lugar donde poder sostenerse, donde no tener que fingir entereza ante nadie. Al cerrar la puerta tras de sí, apoya la espalda contra la madera y cierra los ojos, pero el alivio no llega. La verdad que acaba de escuchar no se disuelve en la distancia, al contrario, parece crecer, expandirse dentro de ella con una fuerza devastadora. La imagen de Pablo, las palabras pronunciadas con esa mezcla de culpa y cobardía, se repiten una y otra vez en su mente, como un eco imposible de acallar. Mientras tanto, en la otra habitación, Pablo permanece inmóvil, incapaz de reaccionar. Hay algo profundamente paralizante en la certeza de haber cruzado un punto de no retorno. Durante horas había imaginado ese momento, había ensayado posibles palabras, posibles reacciones, pero la realidad ha sido mucho más cruda de lo que podía anticipar. No hay gritos, no hay confrontación directa, y sin embargo el daño es absoluto. Porque lo que ha destruido no es solo la confianza de Nieves, sino la imagen que ella tenía de él, esa idea de estabilidad que ahora se revela como una ilusión sostenida sobre mentiras. Poco después, Nieves se deja caer sobre una silla, con la mirada perdida en el vacío. No llora, aún no. Hay una fase anterior al llanto, una especie de entumecimiento emocional en el que el dolor no encuentra salida. Su mente intenta ordenar los hechos, buscar explicaciones, pero todo resulta inútil frente a una verdad tan simple como brutal. Su marido ha tenido otra relación, y de esa relación hay una vida en camino. Ese pensamiento, cuando finalmente toma forma, es el que rompe la barrera. Sus labios se entreabren, su respiración se vuelve irregular, y entonces, como si algo se desgarrara por dentro, las lágrimas comienzan a brotar sin control. No es un llanto contenido, es un desbordamiento total, una liberación de todo lo que hasta ese momento había permanecido atrapado. Mientras tanto, en otro punto de la ciudad, Marisol se encuentra sentada en un banco, mirando a su alrededor sin realmente ver nada. La conversación con Pablo aún pesa sobre ella, pero ahora adopta una forma distinta. Ya no se trata solo de rechazo, sino de una toma de conciencia más profunda. Por primera vez, empieza a ver con claridad la asimetría de su situación. Él tiene una vida, una esposa, un lugar al que regresar. Ella, en cambio, tiene un hijo en camino y un futuro incierto que deberá construir sin el apoyo que había imaginado. Y en esa diferencia, en esa desigualdad, nace una tristeza que va más allá del desengaño amoroso. Al cabo de un momento, se lleva la mano al vientre, no como un gesto de protección, sino como una forma de conexión con esa nueva realidad. No sabe cómo lo hará, no sabe qué decisiones tendrá que tomar, pero empieza a asumir que ese hijo dependerá únicamente de ella. Por su parte, en la casa grande,
La tensión continúa creciendo, aunque adopta formas más sutiles. Damián intenta concentrarse en cuestiones prácticas, en la organización del evento, en mantener una apariencia de normalidad. Sin embargo, su mente no deja de anticipar posibles conflictos, posibles enfrentamientos que podrían surgir en cualquier momento. La presión de Gabriel no desaparece, al contrario, se vuelve más insistente. Su visita no es casual, ni tampoco su insistencia en que Eduardo debe ser apartado. Hay en su actitud una urgencia que no logra disimular, como si supiera que el tiempo juega en su contra. Cuando se presenta ante Damián, lo hace con una calma calculada, utilizando argumentos que apelan a la lógica, a la necesidad de proteger la estabilidad de la empresa. Pero detrás de esas palabras hay una intención mucho más profunda, una estrategia que busca eliminar cualquier elemento que pueda convertirse en una amenaza. Damián lo escucha, pero no cede. No esta vez, hay algo en su interior que le impide seguir cediendo terreno, como si, a pesar de todo, aún quedara en él una resistencia que se niega a desaparecer. Y esa negativa, aunque silenciosa, marca una línea que Gabriel no esperaba encontrar. Mientras tanto, Eduardo continúa atrapado en su conflicto interno. La conversación con Begoña ha dejado una huella profunda, no solo por lo que implica la distancia entre ellos, sino por lo que representa en términos de decisiones. Está perdiendo apoyos, perdiendo certezas, y cada vez se encuentra más solo frente a una elección que no puede posponer indefinidamente. Manuela, que observa su estado, insiste en que debe actuar, en que la verdad no puede seguir siendo ignorada. Pero Eduardo no encuentra el valor necesario, porque decir la verdad no es un acto abstracto, tiene consecuencias concretas, y esas consecuencias afectan directamente a su propia sangre. Unas horas más tarde, la noticia del embarazo de Marisol comienza a circular de manera indirecta, como suelen hacerlo los secretos que están a punto de salir a la luz. No hay una confirmación oficial, no hay nombres pronunciados en voz alta, pero las miradas, los comentarios a media voz, empiezan a tejer una red de sospechas. En la cantina, entre los preparativos del evento, algunos murmullos comienzan a tomar forma. Salva intenta mantener el control, concentrarse en lo inmediato, pero no puede evitar percibir ese cambio en el ambiente. Algo se está gestando, algo que va más allá de la simple organización de una celebración. Mabel, con su habitual intuición, lo percibe también. Hay una inquietud que no se explica únicamente por los contratiempos logísticos. Es una tensión emocional, una sensación de que varias historias están a punto de colisionar en un mismo punto. Por otro lado, Tasio intenta recomponer la relación con su hermano tras el incidente anterior. Su disculpa ha sido sincera, pero la herida no desaparece tan fácilmente. Hay resentimientos acumulados, frustraciones que no encuentran salida, y aunque el gesto de reconciliación es importante, no basta para resolver todo lo que subyace. Aún así, ese intento revela algo fundamental. Tasio no quiere perder a su familia. En medio de sus propios conflictos, de sus propias inseguridades, hay un deseo genuino de mantener esos vínculos, de no quedarse completamente solo en un momento en el que todo parece tambalearse. Mientras tanto, en el dispensario, Paula sigue procesando la noticia que ha recibido. La recomendación de Miguel no es una sugerencia ligera, es una advertencia seria. Continuar en la fábrica podría agravar su estado, pero dejar ese trabajo implica enfrentarse a una incertidumbre que no sabe si podrá manejar. Su mente oscila entre el miedo y la determinación. No quiere renunciar, no quiere ceder ante una enfermedad que siente como una injusticia. Pero al mismo tiempo, sabe que ignorar la realidad puede tener consecuencias aún más graves. Y en ese dilema, se encuentra completamente sola. Poco después, Fina continúa su conversación con Claudia, intentando poner en palabras lo que siente respecto a Marta. No es solo la distancia física lo que la inquieta, es la sensación de que algo se ha roto entre ellas, algo que quizá no tenga reparación. Claudia escucha, intenta ofrecer consuelo, pero sabe que hay dolores que no pueden aliviarse con palabras. Y cuando Marta aparece y se marcha casi de inmediato, esa sensación se intensifica. No hay confrontación, no hay explicación, solo una ausencia que pesa cada vez más. Mientras tanto, el tiempo avanza y el evento en la casa grande se acerca, trayendo consigo una acumulación de tensiones que parecen converger hacia un mismo punto. Cada personaje, desde su propio lugar, lleva consigo un conflicto no resuelto, una emoción contenida que amenaza con salir a la superficie. Pero es en el ámbito más íntimo, en el espacio que comparten Pablo y Nieves,
donde la herida continúa abierta, profundizándose con cada minuto que pasa. Él finalmente se atreve a acercarse, a intentar hablar, a ofrecer explicaciones que ni siquiera él cree del todo. Sin embargo, cuando encuentra a Nieves, entiende que las palabras han perdido su valor. Ella ya no lo mira de la misma manera. Hay en su expresión una mezcla de dolor, decepción y una distancia que no estaba antes. No necesita gritar, no necesita reprochar. Su silencio es mucho más contundente, porque en ese silencio se condensa todo lo que ha perdido, todo lo que ha cambiado en cuestión de minutos. Pablo intenta acercarse, intenta tocarla, pero ella retrocede ligeramente, marcando una frontera invisible que hasta ese momento no existía. Y en ese gesto, pequeño pero definitivo, se hace evidente que la relación ha entrado en una fase completamente distinta. No se trata solo de perdón o de culpa, se trata de una transformación profunda, de una ruptura que ya no puede deshacerse con explicaciones o promesas. Lo que se ha quebrado es la base misma sobre la que se sostenía su vida en común. Mientras tanto, en algún lugar de la ciudad, Marisol continúa caminando, enfrentándose a un futuro que ya no puede ignorar. Y aunque el dolor la acompaña, también empieza a surgir en ella una fuerza nueva, una determinación que no estaba antes. Porque hay momentos en los que la vida no deja espacio para la duda, en los que obliga a tomar decisiones, a asumir responsabilidades sin red de seguridad. Y Marisol, aunque aún no lo sepa del todo, está entrando en uno de esos momentos. Así, entre silencios, decisiones pendientes y emociones que comienzan a desbordarse, la historia avanza hacia un punto de inflexión inevitable. Lo que hasta ahora eran tensiones contenidas empieza a tomar forma, a definirse con mayor claridad. Y en el centro de todo, el embarazo de Marisol no es solo un hecho aislado, sino el detonante de una cadena de reacciones que afectará a cada uno de los personajes, obligándolos a enfrentarse no solo a los demás, sino a sí mismos. Porque, a veces, la verdad no destruye de inmediato, sino que se infiltra lentamente, erosionando todo desde dentro, hasta que lo que parecía sólido se desmorona sin posibilidad de reconstrucción inmediata. El peso de la verdad no se disipa con el paso de las horas, sino que se transforma, adopta nuevas formas, se infiltra en cada gesto cotidiano hasta volverlo irreconocible. En la casa de Pablo y Nieves, ese cambio es palpable desde el momento en que amanece, aunque ninguno de los dos lo mencione en voz alta. Nieves se mueve por la casa con una calma que resulta inquietante, como si hubiera decidido encapsular su dolor en una capa de normalidad cuidadosamente construida. Prepara el desayuno, ordena los objetos, realiza cada acción con una precisión casi mecánica, evitando cualquier contacto visual que pueda romper ese frágil equilibrio. Pablo la observa desde la distancia, sintiendo cómo esa aparente serenidad lo desarma más que cualquier reproche. Hubiera sabido responder a un grito, a una acusación directa, incluso a una escena cargada de ira. Pero ese silencio contenido, esa forma de continuar como si nada, le resulta mucho más difícil de enfrentar. Mientras tanto, dentro de Nieves, la tormenta no ha cesado. Cada recuerdo compartido con Pablo se reconfigura bajo una nueva luz, cada momento feliz se tiñe de duda. Se pregunta cuándo empezó todo, en qué instante dejó de conocer al hombre con el que comparte su vida, pero no encuentra respuestas claras, solo fragmentos inconexos que no encajan del todo. A su vez, en la calle, Marisol se enfrenta a una realidad que ya no puede postergar. Ha pasado la noche sin dormir, revisando mentalmente cada palabra, cada gesto de Pablo, intentando encontrar un indicio que le permita sostener alguna esperanza. Pero cuanto más lo piensa, más evidente se vuelve la verdad, está sola. Sin embargo, esa soledad no la paraliza como cabría esperar. Al contrario, comienza a despertar en ella una especie de determinación silenciosa, una necesidad de tomar el control de su propia historia. Ya no se trata de esperar una decisión de Pablo, sino de decidir por sí misma qué hará con esa vida que crece dentro de ella. Mientras tanto, en la casa grande, los preparativos del evento continúan, pero el ambiente está lejos de ser festivo. Digna intenta mantener el ánimo, dar instrucciones, organizar los detalles, pero percibe que algo no encaja, que la energía que debería acompañar ese momento ha sido sustituida por una tensión latente. Damián, por su parte, se muestra más distante que de costumbre. Su negativa inicial a asistir no ha desaparecido del todo, aunque finalmente parece ceder ante la insistencia de Digna. No lo hace por convicción, sino por una especie de deber que aún siente hacia los trabajadores, hacia la imagen que representa. Sin embargo, en su interior,
la inquietud persiste. Hay demasiados frentes abiertos, demasiadas amenazas que no terminan de definirse, pero que se perciben como inevitables. Y en ese contexto, cualquier reunión, cualquier concentración de personas, puede convertirse en el escenario de un conflicto mayor. Por otro lado, Gabriel continúa moviéndose con una aparente tranquilidad que contrasta con la presión que ejerce sobre Damián. Su insistencia en el despido de Eduardo no es casual, ni responde únicamente a criterios laborales. Hay en esa petición una urgencia estratégica, una necesidad de eliminar obstáculos antes de que se vuelvan peligrosos. Cuando vuelve a abordar el tema, lo hace con argumentos más firmes, menos disimulados. Ya no se trata de sugerencias, sino de exigencias veladas, y aunque Damián mantiene su postura, la tensión entre ambos se intensifica, marcando una distancia que ya no puede ocultarse. Entretanto, Eduardo se encuentra cada vez más aislado. La decisión de Begoña ha cerrado una puerta importante, no solo a nivel emocional, sino también en términos de apoyo. Sin ese vínculo, se siente expuesto, vulnerable, más consciente que nunca de la fragilidad de su posición. Manuela sigue siendo una presencia constante, un intento de sostenerlo, de empujarlo hacia una decisión que sabe que no puede seguir postergando. Pero Eduardo no encuentra la fuerza necesaria. Cada vez que está a punto de actuar, algo lo detiene, algo que tiene que ver con el miedo a las consecuencias, con la lealtad hacia su hermano. En paralelo, en la cantina, el ambiente comienza a cambiar de forma más evidente. Los rumores que antes eran apenas susurros ahora empiezan a tomar cuerpo, a convertirse en conversaciones más abiertas, aunque todavía cargadas de cautela. Salva intenta mantener el control de la situación, centrarse en la organización del evento, pero percibe que algo se le escapa de las manos. La atención de los presentes ya no está en los preparativos, sino en lo que ocurre fuera de ellos, en esas historias que empiezan a entrelazarse de manera peligrosa. Mabel, siempre atenta, intenta ayudarlo a reconducir la situación, pero incluso ella reconoce que hay fuerzas que no pueden controlarse desde un simple espacio de trabajo. La tensión emocional que atraviesa a los personajes es demasiado profunda, demasiado extendida como para ser contenida en un solo lugar. Mientras tanto, Tasio continúa lidiando con sus propios conflictos internos. La reconciliación con su hermano ha sido un paso importante, pero no suficiente. La frustración que arrastra no desaparece, simplemente cambia de forma, se desplaza hacia otros ámbitos de su vida. Empieza a cuestionarse su lugar, sus decisiones, el rumbo que ha tomado. Y aunque no lo expresa abiertamente, hay en él una inquietud creciente, una sensación de estar perdiendo el control sobre aspectos fundamentales de su existencia. A su vez, en el dispensario, Paula se enfrenta a una jornada especialmente difícil. La conversación con Miguel ha dejado una huella profunda, y aunque intenta concentrarse en sus tareas, su mente no deja de regresar a esa advertencia. Cada síntoma, cada sensación física, adquiere ahora un significado distinto, más alarmante. Y en ese estado de hipervigilancia, el trabajo se vuelve más pesado, más complejo. Sin embargo, abandonar no es una opción que esté dispuesta a considerar sin luchar. Poco después, Fina continúa adaptándose a su nuevo espacio, pero la sensación de incomodidad no desaparece. El hogar, que debería representar un refugio, se siente incompleto sin Marta. Y esa ausencia, más emocional que física, se convierte en un vacío difícil de llenar. Claudia, que ha sido testigo de esa transformación, intenta ofrecer apoyo, pero sabe que hay sentimientos que no pueden resolverse desde fuera. Y cuando Marta vuelve a aparecer, aunque sea brevemente, la tensión se hace aún más evidente. No hay confrontación directa, pero sí una acumulación de silencios, de miradas esquivas, de oportunidades perdidas. Y en ese juego de distancias, ambas parecen atrapadas en una dinámica que ninguna sabe cómo romper. Mientras tanto, en el núcleo central de la historia, la relación entre Pablo y Nieves continúa deteriorándose, aunque de una forma silenciosa, casi imperceptible desde fuera. No hay discusiones abiertas, no hay escenas dramáticas, pero la distancia entre ellos crece con cada interacción. Pablo intenta acercarse en varios momentos, busca palabras, gestos, cualquier forma de reparar el daño. Pero cada intento se encuentra con una barrera invisible, una resistencia que Nieves no expresa con palabras, pero que se manifiesta en cada uno de sus movimientos. Ella escucha, asiente en ocasiones, pero no responde desde el mismo lugar de antes.
Hay una desconexión emocional que no puede revertirse de manera inmediata, una herida que necesita tiempo, pero también algo más que aún no está claro. Por otro lado, Marisol empieza a tomar decisiones concretas. La idea de depender de Pablo se desvanece, sustituida por la necesidad de construir un plan propio. Empieza a pensar en opciones, en alternativas, en cómo reorganizar su vida en función de esa nueva realidad. No es un proceso fácil, ni lineal. Hay momentos de duda, de miedo, de tristeza profunda. Pero también hay instantes en los que se siente más fuerte, más consciente de su capacidad para resistir. Y en ese proceso, el embarazo deja de ser únicamente una fuente de conflicto para convertirse también en un motor, en una razón para avanzar a pesar de todo. A medida que el día avanza, las distintas líneas narrativas comienzan a acercarse, a entrelazarse de manera más evidente. El evento en la casa grande se perfila como un punto de convergencia, un espacio donde muchas de estas tensiones podrían salir finalmente a la superficie. Pero antes de que eso ocurra, cada personaje continúa su propio recorrido interno, enfrentándose a decisiones, emociones y conflictos que los preparan, de alguna manera, para lo que está por venir. Porque lo que comenzó como una confesión íntima, como una verdad compartida entre dos personas, ha empezado a expandirse, a generar ondas que afectan a todos los que se encuentran alrededor. Y en ese proceso de expansión, cada uno deberá decidir qué lugar ocupa, qué está dispuesto a perder, y qué está dispuesto a defender cuando la verdad deje de ser un secreto y se convierta en una realidad imposible de ignorar. La tarde comienza a caer sobre la casa grande con una lentitud pesada, como si el tiempo mismo se resistiera a avanzar hacia lo inevitable. Las luces se encienden poco a poco, iluminando un espacio que debería prepararse para la celebración, pero que en realidad se encuentra atravesado por tensiones que nadie logra disimular del todo. Digna recorre los salones con una energía que roza la obstinación, dando órdenes, revisando detalles, intentando sostener una normalidad que sabe frágil. Para ella, ese evento no es solo una reunión, es un símbolo, una forma de mantener en pie algo que siente que se desmorona desde hace tiempo. Sin embargo, cada gesto suyo parece chocar contra una resistencia invisible, como si el ambiente mismo rechazara esa ilusión de armonía. Damián, vestido con una formalidad que no logra ocultar su cansancio, observa desde la distancia. Finalmente ha decidido asistir, pero su presencia no responde al deseo, sino a la necesidad de no desaparecer del todo frente a los demás. Cada paso que da dentro de la casa le pesa más de lo que quisiera admitir, como si intuyera que esa noche marcará un antes y un después. Mientras tanto, en otra estancia, Begoña se prepara con movimientos lentos, casi automáticos. Su mente no está en el evento, ni en los invitados, ni en las apariencias. Sigue atrapada en la imagen de Nieves, en ese dolor silencioso que ha presenciado sin poder intervenir. Porque, aunque no sea su historia directa, siente que hay algo en esa traición que resuena con experiencias propias, con heridas que creía cerradas. Por su parte, Eduardo permanece apartado, como si su mera presencia pudiera desencadenar algo que no está preparado para enfrentar. Ha evitado a Roque durante todo el día, no por falta de cariño, sino por el peso de lo que sabe. Cada vez que piensa en hablar, en decir la verdad, el miedo se impone con una fuerza que lo paraliza. Manuela lo observa desde la distancia, comprendiendo sin necesidad de palabras el conflicto que lo atraviesa. Sabe que no puede obligarlo, que ciertas decisiones deben nacer desde dentro, pero también percibe que el tiempo se agota, que ese silencio no podrá sostenerse mucho más sin consecuencias. Entretanto, en la cantina, los preparativos alcanzan su punto más crítico. Salva, visiblemente agotado, intenta mantener el control de cada detalle, pero la presión ha comenzado a pasar factura. Cada pequeño error se siente como una amenaza mayor, cada retraso como un fracaso personal. Mabel, con una paciencia admirable, se convierte en su ancla. No solo corrige, organiza y soluciona, sino que también contiene, equilibra, evita que la ansiedad de Salva lo desborde por completo. Hay entre ellos una complicidad silenciosa que se fortalece en medio del caos, una forma de sostenerse mutuamente sin necesidad de grandes declaraciones. A su vez, Tasio llega al lugar con un semblante más sereno que en horas anteriores, pero esa calma es engañosa. Por dentro, sigue luchando con una mezcla de culpa, frustración y una necesidad constante de demostrar que puede hacerlo mejor, que puede corregir sus errores. Su mirada se cruza con la de su hermano, y aunque no hay palabras, hay un reconocimiento mutuo de que algo ha cambiado entre ellos.
Mientras tanto, Paula continúa su jornada con una determinación que empieza a rozar la negación. Ha decidido ignorar, al menos por el momento, las advertencias de Miguel, concentrándose en el trabajo como si eso pudiera devolverle el control sobre su cuerpo. Sin embargo, cada esfuerzo adicional tiene un costo. El cansancio se acumula, la respiración se vuelve más pesada, y aunque intenta disimularlo, hay momentos en los que su debilidad se hace evidente. Aún así, se niega a rendirse. Para ella, ceder ahora significaría aceptar una derrota que no está preparada para asumir. Por otro lado, Fina permanece en su nuevo hogar, pero su mente está lejos de allí. La conversación con Claudia no ha logrado calmar la inquietud que siente respecto a Marta. Al contrario, ha intensificado la sensación de que hay algo pendiente, algo que no se ha dicho y que sigue pesando entre ellas. La imagen de Marta marchándose sin quedarse, sin intentar siquiera compartir un momento, se repite en su mente con una insistencia dolorosa. Y en ese recuerdo, Fina empieza a cuestionarse no solo la relación, sino también su propia decisión de alejarse, de tomar distancia como una forma de protección. Mientras tanto, en el centro de la ciudad, Marisol toma una decisión que cambiará el rumbo de su historia. Después de horas de reflexión, comprende que no puede seguir esperando a que Pablo actúe, a que asuma un papel que claramente no está dispuesto a desempeñar. Esa comprensión no llega de forma repentina, sino como un proceso gradual, una aceptación que se impone poco a poco hasta volverse innegable. Decide entonces que hablará, que no permitirá que su situación quede en la sombra, que su historia sea reducida a un secreto incómodo. No lo hace desde la venganza, sino desde una necesidad profunda de reconocimiento, de justicia, de no ser invisibilizada en una situación que la afecta directamente. Y en ese gesto, aunque aún no se materialice completamente, hay un cambio fundamental en su posición. Deja de ser una figura pasiva para convertirse en agente de su propio destino. Mientras tanto, en la casa de Pablo y Nieves, el ambiente ha cambiado de forma definitiva. La distancia entre ellos ya no es solo emocional, sino también física. Cada uno ocupa un espacio distinto, como si el simple hecho de compartir el mismo aire resultara demasiado pesado. Pablo intenta nuevamente acercarse, pero esta vez lo hace con menos convicción, como si empezara a asumir que no hay palabras suficientes para reparar lo ocurrido. Su voz suena apagada, casi irreconocible, cuando intenta explicar, justificar, buscar algún punto de comprensión. Nieves lo escucha, pero su mirada está en otra parte, no porque no le importe, sino porque ya no puede procesar más información, más argumentos. Ha llegado a un límite donde las palabras pierden sentido, donde lo único que queda es la sensación de haber sido profundamente traicionada. En un momento, él menciona a Marisol, intenta hablar del embarazo desde un lugar de responsabilidad, pero ese intento tiene el efecto contrario. El nombre de la otra mujer, la existencia de ese hijo, se convierten en un recordatorio constante de lo que ha perdido. Nieves se levanta, interrumpiendo la conversación sin necesidad de hacerlo de forma explícita. Su gesto es claro, no está preparada para seguir escuchando, y en ese movimiento, en esa decisión de retirarse, se reafirma una distancia que ya no parece temporal. Por su parte, Pablo se queda solo una vez más, enfrentando no solo el rechazo de su esposa, sino también el peso de sus propias decisiones. Empieza a comprender que la situación ha superado cualquier intento de control, que las consecuencias ya están en marcha y que no hay forma de detenerlas. Mientras tanto, en la casa grande, los invitados comienzan a llegar. Las conversaciones superficiales, las sonrisas forzadas, las miradas evaluadoras, crean una atmósfera que contrasta de manera casi violenta con los conflictos internos que atraviesan los personajes principales. Digna recibe a cada uno con cortesía, manteniendo la compostura, pero en su interior sabe que esa noche no será como las demás. Hay una sensación compartida, aunque no verbalizada, de que algo está a punto de suceder, de que las tensiones acumuladas no podrán seguir contenidas por mucho más tiempo. Gabriel, observando desde una posición estratégica, analiza cada movimiento, cada interacción. Su mente trabaja constantemente, anticipando posibles escenarios, evaluando riesgos. La negativa de Damián ha sido un obstáculo, pero no un final. Para él, cada situación es una oportunidad, incluso aquellas que parecen adversas. Sin embargo, hay algo que empieza a inquietarlo, una sensación sutil, casi imperceptible, de que no todos los elementos están bajo su control. Y esa incertidumbre, por mínima que sea, representa una amenaza que no puede ignorar.
A medida que la noche avanza, las distintas historias comienzan a entrelazarse de forma más evidente. Las miradas se cruzan, los silencios se cargan de significado, las palabras adquieren un peso distinto. Cada personaje lleva consigo una verdad no dicha, una emoción contenida que amenaza con salir a la superficie. Y en el centro de todo, como un eje invisible que conecta cada uno de estos conflictos, el embarazo de Marisol continúa expandiendo sus consecuencias, alcanzando a todos de una forma u otra. Porque ya no se trata solo de una historia entre tres personas. Se ha convertido en un detonante, en una fuerza que pone en evidencia las fragilidades, las mentiras, las tensiones que existían desde antes, pero que ahora ya no pueden ocultarse. La noche aún no ha alcanzado su punto culminante, pero todo indica que ese momento está cerca. Y cuando llegue, nada de lo que se ha mantenido en silencio podrá seguir siéndolo. La noche alcanza su punto más denso cuando las conversaciones dejan de ser superficiales y comienzan a adquirir un tono más cargado, más sincero, como si el ambiente ya no pudiera sostener la farsa de normalidad que todos han intentado mantener desde el inicio. En la casa grande, las luces brillan con intensidad, pero no logran disipar la sensación de que algo se está rompiendo en silencio. Nieves no está presente, pero su ausencia pesa más que cualquier presencia. Pablo lo siente en cada instante, en cada mirada que evita, en cada palabra que no se atreve a pronunciar. La fiesta continúa a su alrededor, pero para él todo ha perdido significado. Se mueve entre los invitados como una sombra, incapaz de conectar con nadie, atrapado en una culpa que no deja espacio para otra emoción. Al mismo tiempo, en un punto más apartado, Marisol observa desde la distancia. No ha entrado en la celebración como una invitada más, sino como alguien que todavía no sabe qué lugar ocupa en esa historia. Su mirada recorre el lugar, deteniéndose en Pablo por unos segundos, pero sin acercarse. Hay en su postura una mezcla de firmeza y vulnerabilidad. Sabe que podría irrumpir, que podría hacer visible lo que hasta ahora ha permanecido oculto, pero también entiende que ese gesto tendría consecuencias que no puede prever del todo. Y en ese instante, entre el impulso y la prudencia, decide esperar. Mientras tanto, en el interior, Digna percibe que algo no va bien. La tensión que había intentado ignorar durante toda la jornada se hace cada vez más evidente. Las conversaciones se interrumpen, las miradas se cruzan con una carga distinta, y hay una inquietud generalizada que nadie logra explicar abiertamente. Damián, observando el ambiente, comprende que su intuición no estaba equivocada. Esta no es una simple celebración, es un punto de inflexión, un momento en el que muchas verdades están a punto de salir a la superficie. Y aunque no sabe exactamente cómo ni cuándo ocurrirá, siente que el desenlace es inevitable. Por su parte, Gabriel continúa analizando cada detalle, cada interacción. Su mirada se detiene en Pablo, en su comportamiento errático, en su evidente desconexión. Hay algo en esa actitud que le resulta sospechoso, algo que no encaja con la imagen que esperaba. Sin embargo, antes de que pueda profundizar en esa intuición, otro foco de atención lo distrae. Eduardo, visiblemente incómodo, se encuentra en un rincón, evitando el contacto con los demás. Su lenguaje corporal delata una tensión que no pasa desapercibida para alguien tan observador como Gabriel. Esa observación despierta en él una nueva inquietud. Si Eduardo está así, es porque sabe algo. Y si sabe algo, ese algo podría representar un riesgo. La necesidad de actuar se vuelve más urgente, aunque aún no tenga claro cuál será el movimiento más adecuado. Mientras tanto, en otro extremo del salón, Begoña mantiene una conversación que apenas logra sostener. Su mente sigue ocupada por la situación de Nieves, por ese dolor que ha presenciado y que la ha removido más de lo que esperaba. Hay algo en esa historia que la interpela directamente, que le recuerda que las traiciones no son eventos aislados, sino patrones que se repiten, que adoptan distintas formas pero que siempre dejan las mismas cicatrices. Y en esa reflexión, comienza a cuestionarse no solo lo que ocurre a su alrededor, sino también sus propias decisiones. A su vez, en la cantina, Salva y Mabel finalmente logran estabilizar la situación. El evento continúa, los imprevistos han sido resueltos en su mayoría, pero el cansancio acumulado se hace evidente. Ambos comparten un momento de pausa, breve pero significativo, en el que el silencio se convierte en una forma de reconocimiento mutuo. No necesitan palabras para entender lo que han atravesado. En ese espacio, lejos del ruido, se permite una conexión más auténtica, una que no está mediada por las exigencias externas, sino por la experiencia compartida.
Mientras tanto, Paula, que ha insistido en continuar trabajando, comienza a mostrar signos claros de agotamiento. Su respiración se vuelve irregular, sus movimientos más lentos. Intenta disimularlo, mantenerse firme, pero su cuerpo empieza a imponer límites que no puede ignorar. Miguel, al notar la situación, se acerca con preocupación. No necesita decir mucho para que la gravedad del momento se haga evidente. Paula, por primera vez, duda. Y en esa duda, en ese instante de vulnerabilidad, empieza a comprender que no puede seguir negando la realidad indefinidamente. Por otro lado, Fina, desde su nuevo hogar, observa la noche a través de la ventana. Sabe que Marta está en ese evento, que probablemente se encuentre rodeada de personas, de conversaciones, de decisiones que no la incluyen. Esa distancia se vuelve más tangible, más dolorosa, y aunque intenta convencerse de que fue la mejor decisión, de que era necesario tomar ese espacio, hay una parte de ella que se resiste a aceptar esa separación como definitiva. Mientras tanto, en el centro de la historia, el conflicto entre Pablo, Nieves y Marisol alcanza un punto de no retorno, aunque aún no se manifieste de forma pública. La verdad ya ha sido dicha, pero sus consecuencias apenas comienzan a desplegarse. Nieves, en la soledad de su espacio, ha pasado del llanto a una especie de claridad dolorosa. Ha comprendido que no puede seguir como si nada hubiera ocurrido, que necesita tomar decisiones, aunque no tenga todas las respuestas. Su relación con Pablo ya no es la misma, y quizás nunca vuelva a serlo. Pero más allá de esa relación, hay algo más profundo en juego: su propia dignidad, su capacidad de decidir qué acepta y qué no en su vida. Mientras tanto, Pablo, cada vez más consciente de la magnitud de lo que ha provocado, empieza a asumir que no hay salida fácil. No puede retroceder, no puede deshacer lo ocurrido, solo puede enfrentar las consecuencias, aunque eso implique perderlo todo. Marisol, por su parte, continúa en ese estado de transición entre la espera y la acción. Sabe que el tiempo juega en su contra, que tarde o temprano deberá hacer visible su situación. Pero también entiende que ese momento debe ser elegido con cuidado. No se trata solo de revelar una verdad, sino de definir cómo quiere que esa verdad la represente. Y en ese proceso, empieza a construir una identidad distinta, más fuerte, más autónoma. A medida que la noche avanza, las distintas historias alcanzan un punto de saturación. Las emociones contenidas, las decisiones postergadas, los conflictos no resueltos, todo converge hacia una sensación común. El equilibrio que sostenía a estos personajes ha desaparecido. La celebración, que debía ser un espacio de encuentro, se convierte en el escenario donde esas tensiones se hacen visibles, aunque no siempre de forma explícita. Cada gesto, cada silencio, cada mirada, adquiere un significado distinto. Y en ese contexto, el embarazo de Marisol deja de ser un secreto aislado para convertirse en el eje de una transformación más amplia. No solo afecta a Pablo y Nieves, sino que resuena en todos los que, de una u otra forma, están conectados con ellos. Porque en ese hecho se condensan temas más profundos: la responsabilidad, la traición, la verdad, la identidad. Y cada personaje, desde su lugar, se ve obligado a posicionarse frente a esos temas, a decidir qué papel quiere desempeñar. Cuando finalmente la noche comienza a disiparse y los invitados empiezan a marcharse, queda una sensación de vacío difícil de describir. No es el cansancio habitual después de un evento, es algo más profundo, más inquietante. Es la conciencia de que algo ha cambiado de forma irreversible. Pablo regresa a su hogar con la certeza de que nada será igual. Nieves, desde su espacio, comienza a trazar las primeras líneas de una decisión que aún no ha tomado completamente, pero que sabe inevitable. Marisol, en la distancia, observa el amanecer con una mirada distinta. Ya no espera, ya no duda de la realidad, solo le queda avanzar. Y en la casa grande, entre las luces que se apagan lentamente, Damián permanece en silencio, consciente de que el control que creía tener se ha desvanecido. Porque a veces, no es un gran acontecimiento lo que lo cambia todo, sino una verdad que, al salir a la luz, revela que nada era tan sólido como parecía.